Que la paz y el amor de Cristo estén en sus corazones, amados hermanos. Que el Señor les esté ayudando a todos. Espero que la palabra de Dios que hoy voy a traerles sea de edificación, como lo ha sido antes. Voy a leerle en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Nos dice la Santa Biblia: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padre, añade bendición a tu palabra, que tu palabra edifique a tu pueblo, convierta corazones, sane enfermos y liberte cautivos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Veremos, amados hermanos, cómo este hombre de Dios siempre tiene presente la experiencia que tuvo con el Señor, y cada vez que tiene la oportunidad lo testifica. Testifica cómo era su vida cuando el Señor lo encontró, qué era lo que hacía. Y ahí nos habla en el libro de los Hechos, el capítulo 22, versículo 4 en adelante. Ahí comienza él a decir que él era un perseguidor de la iglesia, que perseguía a los hermanos para traerlos cautivos, para traerlos arrastrando a Jerusalén para que fuesen castigados. Él dice que él recibía cartas que le daban autoridad para traer a hombres y a mujeres que eran cristianos, porque según ser cristiano era una violación a la ley o era un delito que merecía castigo. Y Pablo estaba ocupado en eso cuando de repente, yendo para Damasco, el Señor se le presenta en una luz a mediodía, una luz mayor que la del sol. Luego Pablo también dice que cuando vio aquella luz, aquel resplandor de luz, cayó a tierra. Ahí en tierra oye una voz de autoridad, una voz de poder, una voz que él reconoce que es una voz de un Señor. Y le habla, porque cuando Jesús le habla, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Saulo, ahora, cuando él dice: ¿quién eres, Señor?, le dice: yo soy Jesús. Pablo le dice: ¿qué haré, Señor? ¿Qué debo hacer? Esta pregunta siempre se hacía cuando el corazón estaba compungido, cuando el Señor había tocado sus corazones. Muchos de ellos decían: ¿qué debo hacer para ser salvo? Varones galileos, ¿qué haremos? El carcelero de Filipos, ¿ahora qué hago? Y la respuesta de los apóstoles, de los predicadores, para guiar a los que querían convertirse a Cristo, era: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los llevaban a la conversión. Pero aquí, cuando ya él está tocado, que el Señor le da direcciones, que va a llegar un hombre llamado Ananías para decirle qué es lo que tiene que hacer. Dice la palabra que cuando Ananías llega a la vida de Pablo, dice: y vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca.
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí encontramos el por qué no se nos puede olvidar la experiencia. Porque en esa ocasión conocimos el poder de Dios, conocimos la voz de Dios, conocimos también el amor y la misericordia de Dios. Reconocimos cuán pecadores éramos, cuánta maldad había en nuestros corazones. Y la gracia y el amor de Cristo y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y fuimos libres. Hubo un cambio radical. Comenzó el camino de la santificación inmediata y progresiva. Ahí conocimos el nuevo nacimiento. Se abrieron nuestros ojos a la verdad, al nuevo camino, al camino del Evangelio. Emprendimos el camino del peregrinaje, el camino, el ascenso al cielo. Ahí cambió todo en nuestra vida. Pero también dice que fuimos llamados para hacer su voluntad. No debemos olvidarnos para qué fuimos llamados. Fuimos llamados para ser salvos. Pero también fuimos llamados para hacer su voluntad y también para predicar el Evangelio. Dice, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Para que conozcamos a Jesús en la palabra y la experiencia. Para que conozcamos la voz del Señor. Pero también dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Por qué debemos tener presente la experiencia de Cristo? La experiencia de nuestra conversión. Porque ahí vimos la gloria de Dios. Ahí el Señor nos cambió y nos transformó. Pero también porque fuimos llamados para hacer su voluntad. Y aquí nos dice, porque al conocer a Jesús y al oír su voz, podemos ser testigos a los pueblos, a los hombres, de lo que hemos visto y oído. Por esa razón, no se nos puede olvidar esa experiencia maravillosa que tuvimos con el poder de Dios cuando conocimos a Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si llegamos a olvidarnos de nuestra experiencia, nos volveremos indiferentes, nos volveremos fríos, apáticos, tibios, tal vez hasta mundanos. Nos alejaremos poco a poco del amor de Jesús, del Cristo que conocemos. Tenemos que estar siempre cerca del Señor, viviendo esa experiencia pasada, pero también viviendo una experiencia nueva cada día. En segundo lugar, también debemos recordar la experiencia, porque teniendo esta experiencia, nunca dejaremos de adorar al Señor. Encontramos aquí en el Salmo 103 que dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser su santo nombre, le dice, y no te olvides de sus beneficios. Cuando uno tiene presente la experiencia con el Señor, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo todos los días, eso nos lleva a llevar una vida de alabanza y de adoración al Señor, reconociendo su favor y su misericordia, su poder, su señorío, reconociendo lo que Él es. Pero también hay algo más. Creo que en tercer lugar podemos añadir que cuando tenemos presente esa experiencia, como Pablo cayó rendido a los pies del Señor, eso no nos permitirá levantarnos erguidos, altivos, orgullosos, pensando que nos podemos valer por nosotros mismos, sino que más bien nos ayuda a mantenernos humillados en la presencia del Señor. Mire lo que dice Pablo, el primero de los pecadores, dice él. Pero luego también en la primera a los Corintios, el capítulo 15, del versículo 8 en adelante, allí vemos
que él está relatando cómo el Señor se le apareció a los hermanos, a los apóstoles, pero también luego dice cómo se le apareció a él. Voy a leer la palabra de Dios. Versículo 8 del capítulo 15 de Primera a los Corintios. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire cómo él tiene presente los detalles de su conversión, no olvida cada experiencia que tuvo, cómo sucedieron las cosas, cómo fueron los sucesos. Aquí él dice que al último, como un abortivo, algo inesperado, algo que no se esperaba, porque tampoco él esperaba eso, como un parto adelantado, como antes de tiempo, pero también muy doloroso. Dice la palabra del Señor, se me apareció a mí. Tuve una experiencia con el Señor. Es que no puede haber una verdadera conversión si no se tiene una experiencia con el Señor. Esto no es por herencia, por lo que me contaron. Esto no es por lo que otro sintió. Debo tener mi propia experiencia. Como el último, como un abortivo, dice. Y ahora en el 9 dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Se considera el más pequeño y dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Esa es la humillación en la que él vive siempre. Vive rendido a los pies de Cristo. Vive inclinado hacia él. Vive sintiéndose siempre poca cosa, que no considera que el Señor tenía que haberlo salvado, que no merece la salvación. Dice, yo no soy digno, no merezco. No sé por qué a veces nos creemos con tantos derechos en todos los aspectos y nos creemos tan importantes y tan grandes, sabiendo que en las condiciones que el Señor nos encontró éramos viles, pecadores, lo peor. Y Dios, si no ha sido por su amor, no fuésemos salvos. Por la gracia del Señor, dice él, soy lo que soy. Gracias a Dios, dice, que me salvó y que me ha hecho un predicador del evangelio. Yo, que soy el más pequeño, está diciendo que no es digno de ser llamado apóstol. Esta experiencia que tiene presente lo mantiene a él humillado siempre, reconociendo que es indigno. Así que vayamos, pues, hermanos, enumerando estas experiencias, estas cosas por las cuales no podemos olvidar esa experiencia. Lo primero es que ahí se nos presentó el Señor, nos mostró su gloria, su poder, nos libertó y ahora le conocemos. En segundo lugar, porque debemos tener presente también para qué fuimos llamados, más que para ser salvos, también para predicar el evangelio, para ser testigos de lo que hemos visto y oído. En tercer lugar, porque si tenemos presente esta experiencia, viviremos siempre adorando y glorificando su nombre. Nunca estaremos callados, tendremos una alabanza en nuestros labios siempre. Y por último, viviremos siempre rendidos a los pies de Cristo, todavía después de años, considerando que somos indignos, que no merecemos la salvación, que no merecemos los privilegios, que no merecemos lo que hoy somos, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y así alejaremos de nosotros la frialdad, la arrogancia, la indiferencia, el orgullo, la altivez, la vanagloria, todos estos pecados que destruyen la vida del hombre. Cuando uno reconoce que no merece la gracia de Dios
y vive siempre en una experiencia continua, experimentando la gloria y el poder de Dios para que no quede en una historia del pasado, pero que esa experiencia se sigue teniendo cada día. Seguimos experimentando el poder y la misericordia de Dios, nos ayudará a estar siempre junto al Señor, siempre renovados, siempre preparados para el día de su venida. Por eso es importante que no olvidemos la experiencia que hemos tenido con el Señor. No darás lugar a la tibieza o al enfriamiento. Hermano, acuérdate que de dónde el Señor te ha sacado, lo que Él ha hecho en tu vida. Acordémonos todos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no olvidarnos de lo que has hecho en nuestras vidas, de esta experiencia maravillosa de la conversión, del haberte conocido, Señor, y que no somos dignos de tal don, del don inefable, pero a ti te plació salvarnos. Ahora ayúdanos a vivir siempre agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Sigan adelante, no desmayen. Cristo viene pronto. Dios les bendiga, hermanos. Sigan soportando.